para este video vamos a analizar cómo interpreta la computadora los lenguajes de programación. Entonces, para la interpretación de los lenguajes de programación hay dos etapas importantes, que son la compilación y la interpretación. Los datos compilados y los datos interpretados se refieren a cómo se procesa el código de un programa. Entonces, ¿qué son? Los datos compilados, para esta etapa, el código fuente que fue escrito por la persona pasa a un traductor, que sería en este caso el compilador de bajo nivel, que el cual ejerce control directo el hardware, provocando que la computadora lo pueda interpretar fácilmente. Cuando se trabaja con un lenguaje de programación compilado como C++ o Java, el código fuente se traduce primero en un lenguaje de máquina específico para la computadora antes de que se ejecute el programa. Por otra parte, los datos interpretados se van a construir poco a poco el código fuente, y no se genera un archivo ejecutable por adelantado. Los datos interpretados están relacionados con lenguajes como Python o JavaScript, que en lugar de compilar todo el programa antes de ejecutarlo, un intérprete lee el código línea por línea y lo ejecuta directamente. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que un lenguaje compilado se traduce primero todo el código antes de ejecutarlos, mientras que el lenguaje interpretado se ejecuta línea por línea. Por otra parte, los programas compilados tienden a ser más rápidos, pero a menudo son menos portátiles, mientras que los programas interpretados son más portátiles, pero pueden ser más lentos a la hora de su ejecución. Esto es un poco complejo, pero vamos a analizarlo con unos ejemplos para que sea más entendible. Entonces, en los datos compilados tenemos el ejemplo de una receta de cocina. Una receta de cocina que está en un idioma antiguo, entonces no lo puedes interpretar. Para este caso, tú recurres a mirar en los sitios web si de pronto ya hay alguien que tradujo dicha receta y te sea más fácil tú realizarla en este caso. Uno de los ejemplos de lenguajes de compilado sería C, C++, Fortran, Erlang, entre otros. Por otra parte, si analizamos los datos interpretados, la misma situación, una receta de cocina está en un lenguaje antiguo, pero tú tienes un amigo que es súper experto en este tema y le dices: porfa, me vas diciendo que lo que hice en la receta a medida que yo voy avanzando. Entonces él te va ayudando y te va diciendo qué ingredientes agregar a la siguiente fase. Uno de los ejemplos de lenguajes interpretados sería Python, JavaScript, PHP, Ruby, entre otros. Otros ejemplos que tenemos para los datos compilados sería, los voy a poner como una analogía entre un programa y entre un lenguaje y la vida cotidiana. Digamos, para hacer más. Digamos que es un constructor experto en la construcción de edificios y su trabajo es complejo de por sí. Al igual que un experto en la construcción de rascacielos o edificios grandes, que puede manejar proyectos bastante complejos, C++ es conocido por su capacidad para manejar programas y sistemas de software complejos y de alto rendimiento. Otro segundo ejemplo, sería Java, que lo podemos comparar como una infraestructura de transporte masivo en una ciudad grande. Al igual que una red de transporte masivo que conecta múltiples destinos, Java se utiliza para desarrollar una amplia gama de aplicaciones, desde software empresarial hasta aplicaciones móviles, permitiendo la conexión y comunicación fluida entre diferentes sistemas. Por el contrario, los datos interpretados, de igual forma, vamos a hacer un ejemplo, los ejemplos análogos. Daremos un ejemplo sobre Python, donde podemos decir que es como un lenguaje claro y sencillo, al igual que una conversación fluida y comprensible entre dos personas. Python se destaca por su facilidad de lectura y su estructura de código legible, lo que lo hace ideal para principiantes y programadores experimentados por igual. Como segundo ejemplo podría ser JavaScript, que es como un intérprete multilingüe en una ciudad muy turística. Al igual que un intérprete que puede comunicarse con personas de diferentes culturas, JavaScript actúa como el intermediario entre diferentes elementos en un sitio web o entre otros entornos, permitiendo la interactividad y la respuesta en tiempo real. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.